¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es jueves 3 de febrero. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario. Y antes de comenzar con las lecturas, quiero de corazón agradecer a todas las personas que se han tomado la molestia, por decirlo de esta manera, de enviarme sus condolencias por el sensible fallecimiento de mi papá, quien el lunes en la noche falleció en mi ciudad natal de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Una víctima más del COVID. Así que estoy profundamente agradecido por sus mensajes de condolencia, de solidaridad, de afecto, de aprecio. Y quizá a todos no les he podido responder porque gracias a Dios han sido abundantes. Pero sí quiero desde esta palestra pues decirles a todos mil gracias por estos detalles de amor, por sus oraciones, porque las necesitamos, tanto mi familia como el alma de mi papá. Gracias por todos los que han mandado a hacer misas, por todos los que han rezado rosarios y han ofrecido otros medios espirituales para que el alma de mi papá pueda estar ya con Dios. Es lo que llamamos el sufragio por las almas de los fieles difuntos. Así que el lunes en la noche, mientras celebraba la misa de sanación, mi papá volaba al encuentro de nuestro Padre Dios. Así que gracias a todos por su cercanía y por hacerme sentir que realmente como iglesia no estamos solos, somos una familia en Cristo Jesús. Hoy la iglesia nos invita a meditar, a pensar, a escuchar estas hermosas lecturas, comenzando por la Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por las sendas, sus sendas, y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo está tomado de Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 11, AB y 11D al 12. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas
a todos. Y el Evangelio es el de Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella, hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, Marcos nos está presentando aquí el envío de los 12. Y venimos de ver a Jesús ejerciendo su autoridad como Hijo de Dios sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los espíritus inmundos e incluso sobre los poderes o fuerzas de la naturaleza. Y era necesario que los 12 vieran que Jesús tenía autoridad, tenía poder, para poder luego ellos reclamar ese poder que Jesús les estaba otorgando y ejercerlo donde quiera que ellos fueran a ir, tal vez, y algunos teólogos piensan de esta manera, como una forma de entrenamiento para cuando Jesús ya no estuviera también. Obviamente ellos iban a continuar la obra de Jesús, y no solo ellos, sino los que vendrían después de ellos hasta nuestros días. Es esa autoridad y ese poder el que se ha transmitido de generación en generación a través del orden sacerdotal. A través de este orden se han ordenado obispos, presbíteros y diáconos, que son los 3 grados del orden sacerdotal, y que tiene estos poderes para perdonar pecados, para consagrar, para seguir ordenando más ministros, más sacerdotes, más diáconos, más obispos, y poder ejercer toda esta autoridad sobre los espíritus malos e incluso poderes curativos como es la unción de enfermos, como decía aquí al final del capítulo 13, ungían con aceite a los enfermos y los curaban, el sacramento de la unción de enfermos que perdona pecados también. Por eso un diácono no puede realizarlo. Ellos acababan de ver a Jesús ejerciendo su autoridad y su poder. Recordemos que esta autoridad y este poder viene de arriba. Todo poder y autoridad viene de arriba. La autoridad, por ejemplo, de un padre sobre los hijos viene de Dios. Se la dio Dios. Esto nos lleva a la consideración de que si un hijo no respeta a sus padres, también está faltándole el respeto a Dios. Esa es la línea. Así que, papá, si tus hijos no te están portando bien contigo, recuérdales este detalle. Están faltándole el respeto a Dios, desobedeciendo a Dios, y no les obedecen a ustedes hasta que sean mayores de edad, al menos, porque esa autoridad que ustedes tienen se la dio Dios. También la autoridad del marido sobre la mujer, aunque no nos gusta escuchar esto. La autoridad de los gobernantes, así es, aunque algunos ejerzan esa autoridad de forma mala, autoritaria y de manera caótica en algunos casos. En fin, toda autoridad viene de Dios, y por eso Dios les va a pedir cuenta a aquellos que hacen mal uso de su autoridad. Dice el texto: llamó Jesús a los 12 y los envió de 2 en 2. Algunos teólogos piensan que este elemento todavía está por estrenarse, que no se ha usado suficientemente en la iglesia moderna, porque desde los Hechos de los Apóstoles vemos parejas de apóstoles de 2 en 2 que salían a evangelizar. ¿Y por qué 2? El libro del Eclesiástico, en el capítulo 4, si mal no recuerdo, nos habla de las ventajas de ir con alguien en un camino, de ir con alguien más, de no andar solo en la vida. Dice: ay de aquel solo, pues cuando caiga no tendrá quien le levante.
Si van dos y están acostados, entre dos se pueden calentar. Y si se enfrentan con un enemigo, uno puede defender al otro, entre otras cosas. Es muy bonito esta parte de la ventaja de andar con alguien más. Y necesitamos quizá entender un poco más de esto por razones históricas, culturales y a veces por carencia. Nosotros los sacerdotes nos hemos visto en la necesidad de estar solos en una parroquia, cosa que en el principio pues no era tan bueno y no era visto como algo normal, puesto que en el principio se veía esto como lo normal, de dos en dos a misionar. Les mandó con específicas recomendaciones. Y fíjense que lo primero que les dice es, le dio poder sobre los espíritus inmundos. La primera obligación del apóstol es entonces liberar a los que están oprimidos bajo el mal. Esto implica el pecado, obviamente, la maldad del pecado, pero también aquellos espíritus que en aquel momento pues estaban causando daño a muchas almas. La actividad exorcística, por decirlo así, de Jesús en su ministerio es innegable y es, si se quiere, prioritaria. Vemos mucho de esto en el Evangelio para aquellos que les gusta decir que el diablo no existe. Dice, les mandó que no llevaran nada por el camino. ¿Por qué? Porque Jesús quiere enseñarnos a depender de Él y no de los recursos humanos o recursos materiales que nosotros podemos tener. Cuando uno va de viaje siempre prevé y lleva a veces más cosas de las que necesita. Pero Dios nos está diciendo, no, lleven solo lo mínimo. Y dice, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Decía el Papa Francisco en una homilía que este envío tiene que ver mucho con lo que es la acogida, el saber acoger y recibir, que la iglesia debe ser esta iglesia de acogida y que la evangelización depende mucho de esta acogida, porque los discípulos tal vez podían tener un cierto límite de lo que iban a decir, pero allá donde llegaran, ellos iban a ser blanco de las miradas de todo el mundo. Por lo tanto, hay obispos muy famosos, por cierto, en Latinoamérica, como Elder Cámara, muy discutido, pero con algunas cosas muy interesantes que dijo a sus catequistas acerca de su modo de vida, porque le decía a ellos, cuiden mucho cómo viven, porque aquellos que ustedes están catequizando, tal vez ustedes van a ser el único catecismo que ellos puedan leer. Y no podían leer la Biblia o el catecismo. Entonces, los catequistas, en este caso los catequistas y los evangelizadores, van a ser los únicos libros que ellos puedan leer. De ahí que en las primeras comunidades, e incluso hasta lo vemos en San Francisco de Asís, él era un evangelio viviente. Su modo de vida, su forma de vivir, de amar, de servir, hablaba más que si él se pudiera poner a hacer sermones, aunque sabemos que llegó a diácono y los diáconos son especialistas en esto. Recordamos que el ejemplo arrastra y nosotros también procuremos hacer todo lo posible por la coherencia de vida, para que nuestras palabras, en donde estemos, tengan realmente impacto. Dice, si en alguna parte no los reciben y no los escuchan, sacúdanse el polvo de los pies, porque el evangelio no se impone, se propone, pero no le imponemos el evangelio a nadie ni la religión a nadie. Habrá quien nos rechace, habrá quien nos acepte, pero en definitiva es una decisión personal de cada quien que tiene que hacer cuando el evangelio llegue a sus oídos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y les sigo pidiendo oraciones por el eterno descanso de mi papá, Rafael Simón Chávez Márquez, que en paz descanse. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Chao, chao.